Emergencias mecánicas con vuestra transmisión. Hoy os contamos las más comunes, qué llevar encima y cómo solucionarlas. Y por supuesto, tan válido para carretera como para montaña. Bienvenidos. Estando en plena ruta o disfrutando de vuestras vacaciones, podéis sufrir averías que van a estropear vuestros planes ciclistas y encima sin vuestro mecánico de confianza a mano. Pero no os preocupéis, las podréis solucionar vosotros mismos con un poco de interés y previsión. Empezamos con las herramientas y útiles que nunca pueden faltar en nuestra mochila ciclista para ajustar la transmisión. Una multiherramienta que tenga llaves Allen de diferentes tamaños, llave Torx de 25 y destornillador de estrella y plano, un tronchacadenas y si lleva sujeción de cadena como este de Topic, mucho mejor. Pines o eslabones de cadena recordando siempre que los hay de diferente medida en función de las velocidades, una patilla de cambio de repuesto y bridas de varios tamaños. Antes de empezar, recordaros que un buen mantenimiento, revisión de desgastes y lubricación de nuestra transmisión nos evitará muchos problemas. La primera emergencia y más común es el desajuste del cambio, que podréis solucionar fácilmente con nuestros vídeos sobre ajuste y puesta a punto en cualquier situación, estemos en casa o en plena ruta. Haced clic aquí para ver todos los vídeos que tenemos relacionados. Y recordad que si se os ha desajustado tras una caída, es probable que la patilla se haya doblado, por lo que tenéis que revisar que esté perpendicular al suelo. Si no, será casi imposible ajustar correctamente el cambio. Si la patilla está muy doblada o se rompe, tendríais que cambiarla. Consultad en vuestra tienda de confianza porque cada bici tiene una patilla específica y deberíais de llevar siempre una de repuesto. Para una emergencia también existen patillas universales que nos pueden sacar de un apuro, pero la recomendable es la específica para vuestro cuadro. Si se parte la cadena, podremos arreglarla de forma sencilla con un pin o eslabón rápido y un tronchacadenas. Buscamos el punto de rotura, nos aseguramos de que la cadena esté metida correctamente por la transmisión, la colocaremos en el piñón y plato pequeño para que pierda tensión. Si tenemos Shimano Shadow Plus, abrimos el sistema y la unimos con el pin y el tronchacadenas. Como veis, este útil es muy cómodo para que no haya ninguna tensión y que no se nos escape. Y para terminar, partimos el sobrante del pin. Si usáis el eslabón rápido, como no llevaremos este alicate específico, lo colocaremos y con fuerza daremos un cuarto de pedalada hacia adelante con los frenos pulsados para que se una. Así de sencillo. Y si se rompe la patilla y tenemos repuesto, perfecto. Quitamos el cambio, quitamos la patilla, ponemos la patilla nueva, ponemos el cambio y a pedalear. Pero si no tenemos repuesto o se nos rompe el cambio o el núcleo, ¿qué hacer? En estos vídeos os mostramos cómo solucionarlo en apenas unos minutos para poder volver pedaleando a casa con seguridad. Y por último, otro problema habitual que podemos tener con la transmisión es que se nos rompa el cable de cambio o un pulsador. En estos casos es menos común llevar un cable extra y mucho menos llevar un pulsador de repuesto, claro. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Si se rompe el cable o la maneta del cambio o desviador, perderán la tensión y empujarán la cadena al piñón o plato más pequeño. Tendremos dos opciones. Si la orografía del terreno nos lo permite, podremos seguir pedaleando. Pero si el desarrollo no es el ideal para lo que nos queda por recorrer, podemos fijar el cambio en otro piñón o en otro plato jugando con los tornillos de tope. En el caso del cambio sería con el tornillo H. Tendríamos que pedalear y forzar el cambio con la mano hasta llegar al piñón deseado. Y ahí apretar el tornillo H para que se quede en esa posición. Dependiendo del modelo del cambio, nos permitirá subir más o menos piñones. Normalmente no serán muchos. Si tenemos doble o triple plato y el cable o mando roto es el del desviador, se nos quedará la cadena en el más pequeño. Si queremos poner uno más grande, tendremos que colocar la cadena sobre el plato deseado y actuar sobre el tornillo L, en este caso hasta que no roce con la cadena. Si estamos de vacaciones, lejos de vuestra tienda habitual, es muy recomendable que os llevéis un par de cables y terminales. Y si tenéis la mala suerte de que se os rompe, al menos cuando lleguéis a casa podréis cambiar el cable y volver a ajustar el cambio como vimos en los vídeos recomendados al principio. Eso sí, si habéis tocado los tornillos H y L, recordad volver a llevarlos al punto de origen o no podréis ajustar bien el cambio. En un próximo vídeo veremos el resto de emergencias habituales que nos pueden surgir en ruta con nuestra bici. Y si tenéis alguna idea, sugerencia o emergencia, no dudéis en escribirla en los comentarios.
Y como siempre, nos despedimos con una sonrisa. Dice, hombre Pepe, dice, qué tal ha ido el campeonato? Y dice, pues no creo que al niño se le dé muy bien el tiro con arco, ¿eh? Y dice, ¿y eso por qué? Dice, ¿cómo ha quedado? Y dice, pues ha quedado en libertad y con cargos. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo.